Hoy en Charlas de Café nos visita Santiago Fenoglio. Santiago, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer. Santiago, contanos un poquito, ¿cómo llegaste a la literatura? Bueno, como le contaba a mi amigo el otro día cómo llegué a la literatura, uno nunca sabe bien cuándo exactamente, pero quizás la génesis esté en las primeras noches de mi infancia, cuando mi madre me leía cuentos infantiles. Yo creo que de ahí quedó ese gusto por la oralidad en la literatura. Y luego, siendo más grande, la música me llevó nuevamente a acercarme a la literatura, ahora en ese entonces como lector. Sí, creo que de la mano de la música descubrí a Antonin Artaud, por ejemplo, un poeta surrealista francés, en un disco de Spinetta, de Pescado Rabioso, que se llamaba justamente Artaud. Y bueno, de ahí en más fue dura mi formación literaria y de lectura, y así llegó, de la mano quizás de la oralidad de mi madre y de la música. ¿Te acuerdas cuál es el primer libro que leíste? Y los primeros que gocé y que no me obligaron a leer en la escuela, el primero de haber sido El túnel de Sábato, a los 12 o 13 años. Estaba en la biblioteca familiar y estaba firmado por mi padre, se ve que lo había leído hace muchos años atrás. Y esa fue mi primera experiencia así, en la cual me identifiqué con lo que leía, y fue como todo un viaje y estar ahí como apresado por la prosa y por la trama de esa novela. Recién justamente decías lo que no me obligaron a leer en el colegio. A veces en el colegio obligan, en realidad siempre. ¿Vos crees que eso aleja a la gente de la lectura? Sí, yo creo que lo que nunca se nos dijo a nosotros en la escuela es que si uno lee va a tener mejores y mayores placeres en la vida. El proceso de lectura es realmente un viaje excepcional y maravilloso, y de apertura de conocimiento de nuevos mundos y fantasías, ¿no? Genera una abstracción en la mente, nos da una mayor capacidad de expresión oral, y bueno, hay que decirle a todo el mundo que leer es un placer, no una obligación. ¿Y un referente de la literatura? Uno solo es imposible. O varios. Varios. Es que son por etapas, ¿no? Yo creo que el primer así gran enamoramiento, entre comillas, de un autor que uno tiene, que yo tuve, fue quizás Julio Cortázar. A los 17 hasta los 21 años fue así como una etapa de idilio cortázariano. Y después, lo que pasa es que uno pasa con la música o con las distintas artes, como están tan entremezcladas, entrecruzadas, empieza con un lector, con un escritor. Y de pronto te das cuenta que en su biografía él se inspiró en tal escritor, en tal músico, en tal cineasta, y ahí empieza este entramado que es maravilloso y que nunca va a terminar. Yo creo que anhelaría vivir 20.000 vidas para leer todo lo que quiero, para ver todo lo que quiero ver, para escuchar todo lo que quisiese escuchar. Así empecé con Cortázar, después con Borges, con Bioy Casares, y así la lista interminable, Silvino Campo, hasta, no sé, hoy en día me gusta mucho Roberto Bolaño, que es chileno, un escritor que era chileno, de Argentina, Alan Pauls. ¿Y un libro de cabecera? Un libro que lo tengas y no te canses de leerlo. No soy un lector que vuelva mucho a los libros. Cada tanto revisiono algo de Borges. Me gusta una novela de Saer que se llama Cicatrices. Joyce también hay que volver a veces al Ulises, que es un goce doloroso, por decirlo así, o a Dostoyevsky también.
es un placer, pero no es un placer en el cual uno diga, jaja, qué placer que me causa Dostoyevski. Es un goce doloroso, ¿no? Las tramas son bastante densas, pesadas, pero igualmente cargadas de un gran sentido filosófico y de mucho existencialismo. Hay muchos escritores. Santiago, acá en Jujuy sobre todo hay un auge muy importante en cuanto a la literatura. Los centros culturales de la provincia que están apoyando a los escritores y sobre todo jóvenes. Sí. ¿Qué pensás vos? ¿Es así? Por suerte se abrió el Centro Cultural Tizón y está coordinado por una chica joven y es escritora además, que se llama Melissa Ortiz. Exacto. Y Melissa le está dando el espacio a muchos jóvenes para que puedan mostrar su arte, puedan expresarse, y está bueno. Igualmente es muy difícil ser un escritor en Argentina y más aún en la periferia que Jujuy, no es fácil. ¿Por qué? Porque yo creo que quizás la gente, el común de la gente esté más interesada en saber el precio de la hoja de coca antes que un escritor, antes que esté interesada en leer un libro de un escritor jujeño. Es muy difícil, hay que difundir más y en eso tenemos que colaborar todos los que hacemos esto, así que este espacio es muy bueno también y que está muy bueno que podamos venir y hablar acá de este tema. Santiago, transmitís la pasión que tenés por la literatura y la escritura, pero ¿qué es la literatura para vos? La literatura... Roland Barthes decía, uno escribe porque se va a morir, y para decirse, ¿no? Pero también para reclamar amor. La literatura que está inscripta dentro de las artes, como toda arte, es un juicio acerca de la condición humana, es un juicio acerca de la trágica condición humana. Esto lo decía Dolina, tiene que ver con nuestro carácter de seres finitos, nuestro insaciable apetito de eternidad. Y uno escribe para decirse y escribir es estar incómodo, ¿no? Estar incómodo con no aceptar las reglas impuestas, no aceptar la realidad tal cual se nos da, ¿no? Es una de las, por lo menos de mis características. Con esa frase, no aceptar la realidad tal cual es, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se muevan de ahí que enseguida volvemos con charlas de café y hablan de su libro, así que ya volvemos.